Bienvenido a nuestro conversatorio de Opción Mayor, donde vamos a estar hablando de cuidar mejor, salud y apoyo en tu casa. Como es tradición, estos conversatorios quedan guardados en nuestro canal de YouTube y tenemos acá invitados de primer nivel que nos van a estar ilustrando respecto a esto que suena tan innovador, cómo puedo tener salud sin salir de la casa, porque uno lo hubiera pensado en pandemia, quizás esto de no salir tanto a la comunidad, pero tenemos personas en cuidados de largo plazo, tenemos personas que por distintas situaciones de contagio no van a salir, tenemos cuidadores que puede ser que estén con teletrabajo también y que les acomode esta modalidad. Entonces para eso tenemos un panel de primer nivel. Vamos a partir acá por Paola Tapia en pantalla, ella es odontogeriatra. Vamos a estar también con el doctor Agustín Salazar, geriatra, y con Yasna Gutiérrez, psicóloga y fundadora de IVAP, que es una empresa de cuidados domiciliarios donde si es que están bien cuidados los padres, está toda la familia bien cuidada. Y vamos a partir entonces por preguntarle a Agustín. Me gustaría que nos explicaras cuáles son las principales ventajas de optar por el cuidado domiciliario en lugar de quizá institucionalización a una persona mayor. Cuéntanos, porque todos esos términos de repente las personas no están tan familiarizadas y quieren saber en el fondo por qué uno toma la decisión de hacer cuidados en casa. Súper. Y gracias una vez más por la invitación y la oportunidad de compartir esto con todas las personas a las que llegan, ¿no? Con la opción mayor. Antes de hablar como la residencia, sería bueno poner un poquito el contexto de que la casa es uno de los lugares más íntimos y relevantes de la familia y que el que se acerque el prestador tiene un montón de ventajas. Lima tantas barreras desde el punto de vista de lo que significa la atención en un lugar diseñado para eso como la salud y que para muchas personas pueden significar precisamente una razón por la cual evitar control. Entonces, disminuye esa distancia entre el prestador y la persona que necesita el apoyo. Entonces, hay muchas personas que además están confinadas a un recinto, ¿ya? Y ahí está el contexto de la residencia, por qué dar cuidado en una residencia o en la casa. Y esa confinación lo que requiere entonces recursos para que uno los ponga al servicio del cuidado de esta persona. Ya, habitualmente de eso estamos hablando en el caso de las personas mayores, cuando hay dependencia, cuando hay pérdida de la funcionalidad de autonomía. Entonces, de lo que uno puede dar en casa, hay varias miradas que uno podría decir, ¿por qué mejor la casa? Primero, el hábitat, que es el que uno diseñó, creó, muchas veces hay años, historia de vida, es algo tan propio y que tiene tantos arraigos emocionales de historia que sin duda que le da una sensación de pertenencia, de ser querido, de cuidado. En el caso de las personas que pueden tomar todas sus decisiones cognitivamente indemnes, además da una valoración en la autonomía y la decisión individual, es decir, ella manda o él manda en su casa, ¿ya? Entonces eso también le da poder, empoder a nuestros mayores. Eh, el permanecer ahí también facilita el contacto con sus seres queridos. No es lo mismo tener que pedir permiso, horarios de visitas en una residencia que estar en su propia casa. Si hay un buen red de cuidados, también en atención mucho más dedicada y personalizada, porque nadie lo conoce mejor que sus propios cercanos o cuidadores que mucho tiempo acompañan a las personas. Potencialmente puede tener menos costos, si bien eso es variable dependiendo de muchos otros factores, pero también pudiera ser otra mirada que uno pudiera darle por qué sería mejor la casa en vez de una residencia. Y desde el punto de vista más médico también está el tema de menor riesgo de infecciones. Las residencias son lugares donde hay mucha exposición de pacientes, que hay mucho microorganismo, mucha circulación, entonces un entorno mucho más controlado como el hogar pudiera proteger sobre eso. Muchas Ahora, gracias, Agustín. Qué sí, interesante lo que dice, porque también uno diría, hay familias en las cuales quizá limitan un poco las visitas si es que están en una residencia de larga estadía, que no quieren infectarse. Hay cuidadores mayores de personas mayores. Cuéntanos, desarrolla tu idea y después le vamos a preguntar algunas cositas a Yasna respecto a la familia. era totalmente eso, que en el fondo que la residencia puede tener otras ventajas también, así que no quiero demonizar y por eso quería como balancear un poquitito la opinión, porque el hogar trae todas estas ventajas, pero la residencia también tiene ventajas y que pudieran hacer que la toma de decisiones debe ser individualizada para ver cuál lugar conviene más. Ya entonces pacientes a veces con mucha dependencia en un entorno que puede estar más diseñado, con personal más entrenado, pudiera también ser algo necesario. Era eso. Muchas gracias por esa respuesta.
Y ahora le queremos preguntar a Yasna, desde tu experiencia, ¿cuáles son las señales de alarma que las familias debieran considerar para saber cuando una persona mayor necesita apoyo o cuidados en casa? Yo creo que, bueno, primero que nada, muchas gracias por esta invitación. En verdad me parece súper bueno estar en este panel donde tenemos distintas miradas y complementarios también experiencias, ¿no? Creo que es súper bueno poder compartir lo que cada uno ha vivido y también compartirlo con personas que a lo mejor están buscando orientación. Em, yo creo que pueden haber distintos tipos de señales porque las personas son diversas, ¿sí? Sobre todo eso es lo más importante. Tiene que ver con un comportamiento distinto respecto de esa persona, porque las personas se comportan de maneras diferentes, entonces algo que puede ser una señal de alerta en una persona no necesariamente lo es en otra. Entonces, hay, por supuesto, hay algunas conductas que pueden ser señales de alerta cuando tienen que ver con señales de que vemos que a lo mejor esa persona ya no puede cuidar de sí misma. Señales, por ejemplo, muy domésticas. De verdad que se le está olvidando muy frecuentemente cerrar el gas de la cocina, pero muy frecuentemente, no es un olvido como de vez en cuando, sino que hay señales, o ha tenido muchas caídas en distintos lugares de la casa, o está teniendo muchos problemas en la toma de medicamentos en términos de que no se acuerda, a pesar de que se han generado distintos mecanismos de poder ayudar a que se recuerde, no se recuerda y por lo tanto hay una falta de seguimiento, un tratamiento. Y eso puede traer un montón de otras complicaciones más allá de los olvidos, de las caídas que eso puede traer. Entonces, lo que yo creo que hay que hacer es un análisis comparado con esa misma persona, cómo era esa persona unos años antes respecto de cómo se está comportando en ese momento y a partir de ahí decir, esta persona está siendo capaz de cuidar de sí misma como un adulto o está teniendo ciertas dificultades, ciertas limitaciones que están poniendo en riesgo su bienestar y tal vez de alguien más que vive con ella o con él. Y eso suena muchísimo a una evaluación geriátrica integral, Agustina. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Y que yo sé, vamos a darle unos momentitos después para hablar acerca del IVAP y cómo evalúan a los pacientes. Pero, Agustín, ¿qué nos puedes decir de qué tan importante es la evaluación geriátrica integral al inicio de los cuidados domiciliarios? Porque probablemente tú tienes pacientes que sigues hace, me consta, que sigues hace muchos años. Entonces, desde este principio de ponerte objetivos, cuéntanos un poco. Sí, o sea, en realidad es fundamental. No se puede hacer geriatría sin una valoración geriátrica integral, es el punto de partida. Yo diría que en el primer punto de contacto con una familia y con el paciente, en realidad lo que hace uno es iniciar una VGI porque es un proceso que se va desarrollando durante el tiempo y los diferentes contactos y que además es multidisciplinaria, o sea que voy a necesitar vertir en este espacio de construcción de esta valoración geriátrica también la opinión y mirada de los diferentes miembros del equipo multidisciplinario con expertise distinta en cada una de las áreas, lo cognitivo, lo funcional, los cuidados continuos. Entonces, eso es lo primero, es fundamental. Una forma que hoy en día se ha acuñado bien de sintetizar, ¿no? Lo que tradicionalmente se enseñaba como la BGI con los diferentes dominios, lo biomédico, lo mental, funcional, es una mnemotecnia de las 5 M's, que es un marco conceptual que se está ocupando cada vez más, que es mucho más fácil transmitir a un otro qué es lo que se hace con una versión geriátrica. Y entonces, de estas 5 M, la primera M, que es la que comienza todo, es el motivo de consulta. Del inglés es matter most, lo que más le importa. Y está metido ahí la personalización de la atención, atención centrada en la persona. Entonces ahí uno, en el primer contacto, le pregunta, ¿por qué estoy acá? ¿Qué es lo que necesitan de mí? Entiendo que vamos a revisar todo un historial de salud, de vida, pero ¿qué es lo que necesitan de mí? Y también entender ahí las preferencias, qué es lo que el paciente quiere. Luego estaría evaluar cómo está la función mental, cognitiva, afectiva, en el fondo de la mente, que eso también va a comandar toda la toma de decisiones y el camino que sigamos. Luego la movilidad, la funcionalidad, que como sabemos es clave en la calidad de vida de una persona mayor y en su pronóstico. Los medicamentos, esa es la parte más médica, pero lo que siempre vamos a hacer es revisar que sean adecuados para la persona, que no haya medicamentos inadecuados, medicamentos peligrosos, medicamentos de más, interacción entre otras cosas. Y finalmente, la última M es de multicomplejidad, que un poco mezcla todo lo demás, todas las otras áreas de la VGI, lo social, el contexto del entorno, la voluntad anticipada, todo lo biomédico, todas las enfermedades, pero que por supuesto que en un primer encuentro no alcanzamos a ver todo, por tanto hay que enfocarlo a lo que más prioritario sea. Esto, Cote, es importante porque sin una VGI uno no puede priorizar.
y mucho menos puedes integrar en un plan que proponga a los pacientes y familia los valores y preferencias del paciente y familia. Entonces, es clave. Eso es lo que yo te diría. Mire qué interesante. Y ahí la odontogeriatría, queremos invitar a Paola acá también. Eh, Paola, ¿cómo se involucra? Primero, es probable que nuestra audiencia no conozca la especialidad de odontogeriatría y cómo te incorporas tú en un equipo, en el trabajo, por ejemplo, con Agustín, con los distintos profesionales de la salud. Cuéntanos, en el fondo, en tu dedicación, cómo estás haciendo estas estrategias de salud y cómo se complementa tu hacer con el de otros profesionales. Mira, la odontogeriatría entonces se dedica a los pacientes de tercera edad, pero particularmente yo más estoy enfocada a cuarta edad, pacientes institucionalizados o en domicilio que les cuesta movilizarse o que dependen de familias para poder realizar tratamientos que en odontología son largos. Y la odontogeriatría toma toda la odontología y la contextualiza en las necesidades del paciente en esta etapa etaria, que son muy distintos a los pacientes jóvenes. La odontología es muy ceñida a la norma y siempre busca el ideal. Y incluso, pero en esta etapa, muchos de los tratamientos que se pueden realizar ajustados a lo que el paciente puede tolerar, a veces se alejan del ideal. Entonces hay que tener la claridad y poder tomar la farmacología y las características médicas del paciente más sus capacidades y contextualizar la ayuda odontológica en ese entorno. Y para eso hay que alejarse a veces del ideal, ¿ya? Y es muy difícil tomar algunas decisiones. Yo me relaciono con los colegas cuando los motivos médicos del paciente o la consulta odontológica involucra cirugía, administración de medicamentos, extracciones, o hay otros riesgos médicos como pacientes que han tomado bifosfonatos o toman bifosfonatos o algunos antiangiogénicos, donde un tratamiento que a lo mejor se considera muy banal como prótesis podría generar una injuria y podría desencadenar un problema médico mayor como una osteonecrosis o un sangrado profuso que no podamos limitar si no se evalúan estos puntos farmacológicos médicos y nos conectamos con el médico para que en estos procedimientos se puedan realizar de forma segura y de la mano, porque las urgencias incluso dentro de los tratamientos pueden suceder y uno debe estar preparado para poder solucionarlos de la mano del médico, porque a veces la intervención en respuesta a estas urgencias es mayor, ¿ya? Y por eso, y en relación a eso, el odontogeriatra trabaja de la mano del médico, de las enfermeras y de los cuidadores que después quedan con el paciente y uno debe estar en contacto con ellos o ellos tener la libertad de contactarte para contarte lo que está sucediendo con el paciente por muy pequeño que ellos consideren, uno contextualiza según todos los análisis previos, médico y farmacológico, si es urgente o no reintervenir para solucionar el caso. Ve qué interesante, muchas gracias, Paula. Se nos están uniendo cada vez más personas, entonces les damos la bienvenida a nuestro conversatorio de Opción Mayor, Cuidar Mejor, Salud y Apoyo en tu Casa, con el gentil auspicio de LIVAP, Independencia de tus padres, Tranquilidad para ti. Estamos acá con el geriatra Agustín Salazar, con la odontogeriatra Paola Tapia y con la psicóloga Yasna Gutiérrez. Entonces, Yasna, te queremos preguntar, aparece esta posibilidad de cuidar en casa. Y para las familias que se inician en este camino, ¿cuáles son los errores más comunes? Porque obviamente uno puede hablar desde lo que sería lo óptimo, pero también aprendemos mucho de los errores de otras familias y ojalá quienes nos estén viendo ahora en vivo, que luego nos estén viendo a través del canal de YouTube, digan, estos son los, usted no lo haga. Yo creo que una de las cosas relevantes es lo que mencionaba Agustín hace un rato, y es que las familias puedan empezar a tomar decisiones a partir de buena información. Y parte de la información es tener una evaluación de cómo está su ser querido mayor, ¿sí? No a partir de la opinología de los familiares, sino tener una evaluación profesional para que eso sea uno de los principales inputs que alimenten la toma de decisiones. Eso es una primera cosa que me parece fundamental.
Y lo segundo es que la persona mayor, en la medida de lo posible, sea, por supuesto considerando sus capacidades, sea involucrada en el proceso, porque es un adulto, ¿sí? Y en la medida que sea considerada esa persona, la decisión que se tome va a tener un mejor pronóstico. Entonces, es súper, súper importante y muchas veces los hijos, las familias, con la mejor de las intenciones, toman decisiones por ellos, por ellas, y después les va mal. Les va mal en esas resoluciones porque el papá, el abuelo dicen, no, yo no quiero hacer eso. Entonces es bien importante que formen parte de las decisiones, eh, que participen. Y lo tercero, yo diría que tiene que ver con que el cuidado, sea en casa o sea en una residencia, tiene que ser planificado. Muchas veces se llega y se toman un par de decisiones y como que en el camino se va avanzando y en ese camino se cometen muchos errores. Porque esto es una decisión que muchas veces cambia completamente la vida de una persona, ¿sí? Entonces, de verdad que vale la pena detenerse, tener ese diagnóstico bien hecho, consultar con profesionales que eventualmente puedan alimentar la toma de decisiones, conversarlo en familia y hacer un plan en que a lo mejor distintas integrantes de la familia cumplen distintos roles, ¿sí? Hay algunos que a lo mejor se van a encargar más de los distintos proveedores que hay en el proceso del plan de cuidado y algunos que a lo mejor se van a relacionar con las personas que apoyan en la casa, en fin. Pero tener como roles claros y tiempos bien establecidos. Me parece que muchas de las problemáticas que a nosotros nos toca presenciar es porque alguna de esas tres cosas no se ha hecho. No se ha hecho un buen diagnóstico, no se ha considerado a la persona mayor en el proceso o no se ha hecho una buena planificación y entonces se ha hecho en el proceso muy difícil y ha habido muchos reprocesos y por lo tanto dolores en el camino que se han tenido que lamentar en términos familiares. Gracias por esa respuesta. A mí me gusta, voy a meter la cuchara. A mí me gusta decirle a las familias que esto es como un país. Entonces, que puede existir como el ministro de Economía, el ministro del Trabajo, si es que hay personal remunerado, el ministro de Salud, que es el que pide las horas. Y eso, en general, a pesar que suena divertido, les va haciendo sentido, como acorde a lo que tú estás comentando. Y Agustín, hay uno de los problemas frecuentes, o no necesariamente un problema, pero sí una preocupación, es la administración de los medicamentos en domicilio y la adherencia a los tratamientos en casa. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Mira, lo primero es que la adherencia a la terapia depende de lo que uno busque en las terapias y cuáles son mis creencias. Entonces, si uno quiere tener buena adherencia a la terapia, hay que preguntarle al paciente, ¿usted valora la terapia de medicina occidental? O hay personas que valoran quizá otro tipo de terapia, personas que quieren mucho, mucho medicamento, hay gente que no quiere medicamentos. Entonces, si uno parte desde el precepto del prescriptor, de lo que a mí me enseñaron, de lo que debe ser, como bien decía Paola también, como en la ciencia, en lo científico de lo que hacemos, está mucha pulcritud de querer hacer todo, 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 pero eso también en el caso de personas mayores debe ser individualizado precisamente por la fragilidad y es un grupo de vulnerable, entonces en el cual no las recetas que nos enseñaron cuadran perfectamente. Entonces hay personas que tienden a cambiar su forma de tomar los medicamentos, pero eso tiene un sentido, a veces por historia de vida, por las cosas que han vivido. Así que hay que conocer para poder integrar y así vamos a mejorar harto la adherencia. Ahora, si es que miramos como algunas reglas generales, tratar de que en esa aproximación con el paciente armemos un vínculo de confianza para que me cuenten todo esto y también me cuenten lo que usan y que no han declarado. Yo siempre digo como broma que cuando le digo, dígame todo lo que usa. Y después le digo, ya, ¿y qué más usa? No, no uso nada más, y hago una apuesta. Me equivoco de repente, pero hago una apuesta y le digo, le apuesto que encontramos más medicamentos. Después suelo preguntar dirigidamente, ¿y algo para dormir? Ah, sí, verdad que también ocupo una pastillita que me da mi vecina. ¿Ya? Después, ah, ya, y los inhaladores, sí, también los inhaladores y la insulina. Entonces, al final las personas omiten una serie de cosas porque no las tienen conceptualizadas como medicamentos y hay mucha automedicación. Entonces, eso es lo primero. Cuando ya tengo toda la información, ahí puedo educar, puedo revisar junto con ellos. Es lo que se llama en ingeniería como la bolsa de café, la brown bag que es vaciarla sobre la mesa
de forma tal que uno pueda revisar y enseñar esto es lo que toma, esto no le sirve, esto es peligroso. Luego, educar que no se automedique. Existen muchos medicamentos de libre venta que son de riesgo para los mayores. Por ejemplo, jarabes para el apetito, que como la Petrol, el Viternum, contienen antiolérgicos que producen incluso alucinaciones. O los antigripales que parecen tan inocuos pueden también producir sedación, contienen clofenamina como el antialérgico, medicamentos para la guatita como el Viadil, también anticolinérgico. O sea, hay una serie de cosas que cualquier persona no produce un problema, pero que nuestros mayores vulnerables pueden dar problemas. Entonces, enseñar eso, verificar la fecha de vencimiento, que el miligramaje, la dosificación corresponda, no dejar en un lugar que se puedan dañar. Y en el caso de que uno tenga que enseñarle a alguien que le da los medicamentos a un otro, a un cuidador, que no pelee. Si es que no se lo quiere tomar en ese minuto, lo intentaremos después, priorizar lo más clave, saber con su médico qué medicamentos son los más importantes y cuáles pueden saltarse o no tan importantes. No dejar medicamentos que puedan ser tomados inadvertidamente para que no tengamos medicación errónea o intoxicaciones. Esas son algunas ideas. Muchas gracias. Y ahí también contarles que el doctor Agustín Salazar tiene un mapita de Santiago con pin de todos los lugares a los que ha ido y ya como que no le queda espacio, porque es de los geriatras que hace más domicilio de todo Chile. Entonces, si les dice eso, es que realmente tiene la experiencia. Y Paola es de las odontogeriatras que es todo terreno y que está ahí arriba de su auto paseando por, o sea, no paseando, yendo a ver pacientes, llevando su sillón. Cuéntanos de tu metodología de trabajo y de la importancia de la odontogeriatría, Paula, en domicilio. Bueno, la odontogeriatría es una solución para los pacientes que les cuesta, como te decía, moverse, movilizarse, o que dependen de su familiar y quieren mantener su independencia. Puede ser. Eh, yo instalo una clínica alrededor del espacio que el paciente disponga, desde una habitación hasta el living. Incluso en pandemia atendí en la entrada, en el jardín, en la entrada de las residencias, porque tenían miedo. Entonces, mi equipo se puede instalar en cualquier lugar, eh, y es tan cómodo como un sillón convencional. Es hecho a mano, me lo traje a Alemania y realmente mis pacientes se duermen en mi sillón, lo cual es fantástico porque así se olvidan que están con el dentista y están en su espacio. Cuando yo instalo mi clínica, está en su espacio de confort, si quiere y quiere ir al baño, va a su baño, su familia o sus cuidadores están ahí. Es uno el huésped. Y el paciente tiene, no, mira, por hacerlo incluso a veces mejor, he pedido o derivado a maxilofacial algunos casos y han sufrido delirium solamente por el ser trasladado desde la residencia o de su casa a un lugar extraño, pasando por túneles, autopistas, y de verdad algunos pacientes son muy sensibles. Entonces, esta opción de atenderse en su habitación, en su espacio seguro, es buena para los casos difíciles de pacientes que realmente son muy sensibles a los cambios de los estímulos y que les cuesta movilizarse. Y bueno, como te contaba, yo instalo una clínica completa, trabajo con lupas, con magnificación, tengo equipo de rayos en caso de necesitar conocer la anatomía oculta en el hueso de alguna pieza dentaria o su situación. Eh, Hago la mayoría de los tratamientos yo, pero tengo la posibilidad, de cuando los casos son muy complejos, de activar a colegas especialistas en mi área como endodoncistas. Yo también hago endodoncia, pero endodoncistas, piezas especiales, con calcificaciones, cirujanos orales y otros especialistas periodoncistas, implantólogos, que me acompañan o son derivados puntualmente para algunas cosas especiales, pacientes de 90 años que se han hecho implantes para mantener su independencia y no tener que estarse sacando los dientes o que otra persona manipule su boca para poder lavar esos dientes. Se han puesto implantes, entonces van rápidamente a la consulta del implantólogo y todo lo demás lo realizo yo en la casa o en la residencia. Es una buena solución. Los cuidadores probablemente, o sea, son los más beneficiados de esto, porque disminuye la cantidad de horas de traslado, me imagino que también hay como toda una educación. Cuéntame. Sí, es muy difícil a veces trasladar a un paciente. O sea, los autos no están diseñados para subir pacientes con sillas de ruedas, sacarlos de la silla de ruedas a los pacientes les duele, entre dos, tres personas los suben al auto.
después doblar la silla, tirarla atrás, correr a ver al dentista que tiene una hora rígida. En cambio, yo voy a veces, dependiendo de la dificultad del caso o de la necesidad del paciente de hacer pausas, yo programo la visita y podemos estar fácil, una hora y tanto, pero con pausa, yendo al baño, levantándose, conversando, y así disminuyendo la tensión y haciendo una tensión no tan rígida, bastante más flexible. Parece ser Entonces, que lo que eso tenemos en común acá, entre Agustín, Yasna, Paola, es esta individualización del cuidado. ¿Y cuándo es el momento de llamar a un odontogeriatra al domicilio? bueno, Para las personas que nos están viendo ahora o nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube de Opción Mayor. sí, mira, yo me he sorprendido a veces, hay muchas familias que no conocen la situación oral de su padre o su madre. Entonces sería bueno tener una idea de qué es lo que el papá tiene en la boca, cómo es su situación oral. Entonces un diagnóstico general, eh, para tener una idea de lo que hay y los riesgos que puede tener el papá, no significa que haya que tratar. No todo se puede tratar o no todo requiere una atención inmediata. Luego, si el odontogeriatra, al advertir algunas situaciones en particular que pueden generar un riesgo, si el paciente no se quiere tratar, la familia ya sabe que hay ciertos focos que hay que poner atención y adoptar una conducta expectante, que cuando haya un aumento de volumen o haya dolor o la movilidad altere la masticación del paciente y él lo señale, es el momento de volver a llamar al dentista para activar ese procedimiento que quedó en pausa o a la espera de que esta situación realmente el paciente decida continuar el tratamiento. Y Deberíamos pensar, Paula, y ahí debiéramos pensar de repente en algunas señales de alerta, como situaciones que pueden ser más graves y que sí o sí tenemos que llamar a especialistas como tú. bueno, si hay dolor, ya es motivo suficiente como para actuar. Ahora, si hay un aumento de volumen, eso significa que ya la infección está completamente declarada y hay que actuar. Ahí sí hay que llamar al doctor. Entonces, y si está localizada en la cavidad oral o en la cara del paciente, lo más probable es que esté en relación a un diente o alguna situación que esté sucediendo en boca. Aunque no siempre son los dientes los causales, también parótida produce problemas y son confundidos con los dientes, pero generalmente es el dentista el que lo diagnostica y lo soluciona de la mano con el médico, siempre conectados con el doctor, avisando que está sucediendo esto, que va a requerir una intervención y que se van a utilizar ciertos fármacos y se planifica el procedimiento para tal fecha, que si están de acuerdo con lo que se va a utilizar o quiere agregar alguna prueba, un examen médico o algo adicional a lo que se va a hacer. Es bueno mantener el contacto con el médico cuando se va a hacer una intervención. Y por último, para que el doctor esté en conocimiento que está sucediendo algo en cavidad oral, que también puede tener una repercusión sistémica. Por ejemplo, en pacientes diabéticos hay un mal control de la glicemia cuando está sucediendo alguna infección, no solo en cavidad oral, pero eh, cuando es en boca, a veces a los colegas no logran discernir qué tan grave puede ser, ¿ya? Entonces, uy, se me fue la pregunta. Es Con eso importante, como te está decía, perfecto. en Con esas eso situaciones contactar al odontólogo, que a su vez debe mantener informado al médico de que está sucediendo algo en boca, ¿ya? Ahí, Agustín, no sé si quieres complementar con algo o con alguna situación desde el trabajo que han tenido con Paola respecto a estos temas que de repente pueden ser o desde las emergencias o del trabajo complementario, porque creo que este modelo que ustedes están mostrando es muy innovador. Es poco probable que las personas hayan tenido este tipo de prestaciones de salud, igual que lo que está haciendo Yasna. Entonces, creo que con esto y que lo bueno es como queda grabado, le podemos mostrar a estudiantes de las distintas carreras que no conocen muy bien este ámbito del trabajo con personas mayores, a familias que no están muy decididas. Entonces, como si nos quieres contar algunos casos específicos, Agustín. Bueno, que el tema es que como uno es la odontogeriatría, pero además el domicilio, ¿cierto? Y en esto que todos compartimos aquí en el panel, que es la personalización en su entorno. Y me gustó mucho que recalcó Paola este tema de que están en su entorno privado con las pausas y que eso reduce un montón la barrera que puede tener la atención. Y pienso en todos nuestros pacientes que reciben atención domiciliaria, que habitualmente son pacientes
bien específicos que tienen más carga de multimorbilidad, de dependencia y muchas veces deterioro cognitivo o una demencia proveniente tal. Entonces, que aparezca entonces una terapia dental que inmediatamente, en los casos que recuerdo, las familias tienen al tiro una duda, ¿cómo va a hacer que se deje atenderse? A veces me cuesta hasta que se lave los Abrirlo. dientes o que pueda bañarlo, vestirlo, alimentarlo. Y cuando se aproxima un profesional que tiene las competencias técnicas, pero además ha buscado formarse en el área de geriatría y entiende la importancia de la comunicación no verbal, las formas empáticas de acercarse, las pausas que necesita, cómo evitar gatillar episodios de desajustes conductuales, y logra la prestación, las familias me dan el feedback de que quedan realmente maravillados y como que no se lo esperaban, ¿ya? Y eso es una cosa muy linda de ver. Entonces, no solamente estamos actuando de forma reactiva al problema, sino que aunque no haya un problema, en el fondo parte de la BGI está ver la salud oral de la persona. Entonces, en estas situaciones uno les ofrece las alternativas. Entonces, en términos generales, solo comentarte que el feedback que se me da ahora es de cómo se pudo hacer tratamiento, que a veces toma más sesiones de lo que tomaría en una persona que pueda colaborar con la misma facilidad, pero se está precisamente personalizando lo que la persona necesita. Así que eso te puedo comentar. Muchas gracias. Y ahora quiero incorporar acá a Yasna en el panel. Y cuando se cuida en casa, es inevitable hablar de los cuidadores. El cuidado domiciliario no solo implica lo físico, sino que también el bienestar emocional, tanto de la persona mayor como de los cuidadores, que pueden ser de la misma edad, pueden ser hijos, pueden ser nueras, hemos visto, han salido hace poco la cantidad de horas de cuidado. Entonces, ¿qué impacto psicológico tiene el rol en la dinámica familiar, este rol de cuidado? Uy, tiene un impacto tremendo, pero antes de eso quiero decir que estoy encantada con escuchar a estos profesionales del área de la salud a domicilio. Voy a tomar nota de sus contactos, porque me parece súper relevante, como decía Agustín, no solo por limitaciones físicas, muchas veces por temas más cognitivos, ¿ah? Por prevenir desorientación y porque de verdad la casa es el lugar seguro. Entonces, me parece genial lo que comentaba Paola, de verdad que me parece un lujo poder contar con ese tipo de servicios, de verdad que maravilloso. No podía no hacer ese paréntesis, perdón. Dicho eso, la salud emocional es inevitable que se vea afectada cuando se trata de cuidar a un ser querido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuidado implica la interacción entre dos seres humanos donde hay emociones involucradas. Y por lo tanto, eso forma parte desde mi punto de vista cuando yo hablaba de la preparación para el cuidado, forma parte de la preparación, ¿sí? Ese cuidador familiar, esa cuidadora, hay que hablar en femenino porque parece que mayoritariamente son cuidadoras en Chile, tiene que también autoevaluarse, no solo evaluar a la persona que va a ser cuidada, sino que también autoevaluarse y mirarse de cómo está preparada emocionalmente, no solo si está preparada para hacer el cuidado en términos de tener el apoyo técnico que a lo mejor necesita, sino que también emocionalmente, porque le va a pasar la cuenta. Eh, Hay un desgaste y uno tiene que prevenir ese desgaste y por eso es que hablamos del autocuidado de las cuidadoras, ¿sí? Eso es muy, muy relevante, porque si no se presenta, ¿cierto?, lo que ya hemos escuchado como el síndrome del cuidador o los temas del burnout o el estrés, que son todas sintomatologías, ¿cierto?, que tienen que ver con el desgaste producto del cuidado. Y ese desgaste se intensifica con más horas de cuidado o con un deterioro de la persona que estoy cuidando mayor. A mayor deterioro, más desgaste del cuidador. A más horas, más desgaste de la persona que está cuidando. Entonces, esas son variables que esta cuidadora tiene que evaluar. Y por lo tanto, si las horas que está dedicando al cuidado empiezan a aumentar, tiene que levantar una bandera a la familia y decir, no soy superwoman, necesito apoyo, necesito hacer turnos con alguien o necesito que alguien me releve de vez en cuando porque yo necesito ir a tomarme un café con las amigas, necesito dormir siesta, necesito descansar. Las cuidadoras familiares deben descansar y es algo que los estudios nos demuestran que no hacen. Y por eso es que muchas veces terminan enfermándose y terminan a veces más enfermas que la propia persona que están cuidando.
Entonces, efectivamente, el tema emocional es súper importante. Hay que primero mirarse a sí mismo. No todo el mundo tiene las capacidades emocionales para cuidar. El cuidar es una labor que desgasta, que va a desafiar la paciencia, que va a desafiar la tolerancia a la frustración, porque por cierto que esa persona que estoy cuidando es distinta a la que yo conocí años antes y por lo tanto me voy a encontrar con situaciones en que voy a decir, ¿qué pasó? Ya no es la mamá, no es la mamá que yo conocí y por lo tanto me van a pasar cosas como hija, si soy la hija. Entonces, primero tengo que conocerme y si finalmente digo sí puedo, entonces tengo que decir, bueno, ¿cuáles son mis límites? ¿Cuáles son las situaciones que tal vez me desafían demasiado y en que tengo que pedir ayuda? ¿Y cuáles son las actividades, los horarios en que voy a autocuidarme Y para ahí, Jessica, poder seguir siendo una buena cuidadora familiar? y ahí, bueno, primero para toda nuestra audiencia, si es que quieren hacer preguntas a nuestros expositores, las pueden hacer a través del chat. Y bueno, tú, ahí, a cargo de LIVAP, cuando decimos independencia de tus padres, tranquilidad para ti, Ujú. porque eso nos suena a mucho de lo que estás conversando. ¿Cuál es Sí. el espíritu detrás de esto? El espíritu es que nosotros creemos que el cuidado es un trabajo en equipo, ¿sí? El cariño, el afecto de la familia no lo reemplaza nada. Es la familia la que entrega el afecto, la que entrega el cariño. Pero muchas veces la tarea del cuidado, parte de esa tarea puede ser delegada en otros. Y por eso es que existe esta expresión de el cuidado de respiro, ¿sí? Que es para darle respiro a un cuidador familiar. Y por eso, por ejemplo, uno de nuestros servicios es que no necesariamente nos tienen que contratar por toda la semana. Pueden contratarnos para que nosotros vayamos 2 o 3 veces por semana para darle alivio a ese ser querido que está toda la semana cuidando a su familiar, porque no puede estar alguien de lunes a domingo todo el día cuidando. Entonces, por eso es que hablamos de poder dar tranquilidad a la familia, porque creemos que cuando estamos apoyando en el cuidado de una persona mayor, también estamos apoyando a la familia, dándoles tranquilidad de que está en buenas manos, de que pueden descansar, de que su ser querido está siendo bien apoyado. Y por bien apoyado, y por eso decimos independencia, tiene que ver con respetar la autonomía que esa persona tiene, ¿sí? Y por eso es que es tan importante tener una evaluación de esa persona, porque hay personas que tienen ciertas capacidades que queremos respetar y no vamos a, por ejemplo, cuando se trata de apoyar en la vestimenta, no vamos a tratar a alguien como si fuera un muñeco de trapo, porque no lo es. Y entonces esa persona puede participar en el proceso de vestirse, vamos a invitar a que esta persona participe y nosotros vamos a intervenir en aquellas tareas dentro de ese proceso que solamente se requieren. Y eso es súper uno a uno, pues, porque donde cada uno necesita apoyo es lo que nosotros tenemos que ir entendiendo y por eso es que nosotros como empresa, después de que está esa evaluación médica, hacemos nuestra propia evaluación funcional de cómo está esa persona en sus grados de autonomía para que podamos nosotros dar un plan de trabajo a las cuidadoras y decir, este es el grado de apoyo, ni más ni menos. Este es el grado de apoyo que don Juan necesita, que no es lo mismo que la señora María, porque son Y ahí, distintos, porque tienen distintas necesidades de apoyo. y ahí me quiero detener en algo y preguntarle a Agustín, porque vamos a tener personas con trastorno neurocognitivo mayor, que suena como un trabalengua para hablar de las demencias, un cambio de nomenclatura. Y vamos a tener cuidadores también que tienen desafíos en la comunicación. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cuáles son tus sugerencias para manejar estas frustraciones que pueden ocurrir en la comunicación con personas con demencia? Porque tal como nos decía Yasna, tal como nos ha dicho Paola, esta individualización en el trato es probable que ocupemos de repente más tiempo, pero en la medida que tenemos algún tipo de evidencia desde lo que ha funcionado en otros pacientes, desde lo que nos dice todos los papers, podemos ir avanzando. Entonces, cuéntanos un poquitito de eso. Sí, lo que acaba de decir, la individualización es la clave, porque no hay receta de cocina, porque qué tipo de barrera de comunicación va a depender del tipo de trastorno neurocognitivo mayor que hay,
Y las frustraciones también dependen de características del cuidador, si es informal o profesional, si está sobrecargado o no, y también en qué etapa estamos, si ya ha tenido tiempo de ir aprendiendo lo que está ocurriendo en el tiempo, de entrenarse. Entonces, aquí es donde otros profesionales pueden entrar también a apoyar y entender de forma individualizada como terapia ocupacional. Es cierto que nos ayuda a entender cuáles son las dinámicas que gatillan los trastornos conductuales, qué podemos hacer para manejarlo o abordarlo de mejor manera. Pero en términos generales, igual hay algunas cosas que uno pudiera ir tratando de trabajar y que de hecho las profesionales que trabajamos con mayores y que estamos más expuestos a esto, vamos adquiriendo como competencia durante el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sabemos que pueden mejorar una comunicación efectiva, usar frases cortas, claras, muy simples, sin grandes opciones, hablar despacio, con un tono calmado y mucho lenguaje no verbal de cercanía, de tratar de presentarse como alguien que no es una amenaza, que da tranquilidad, que da confianza, movimientos lentos. Eso da un espacio y que muchas veces es llamativo porque las familias dicen, pero si a nosotros nos deja acercarnos, no entiendo cómo ahora se permitió todo, hizo caso en todo, y no tiene que ver con nada mágico, sino que precisamente con ocupar estas estrategias que están muy bien descritas. Contacto visual, personalizar, o sea, tratar a la persona con el nombre que le gusta ser tratado, preguntar cómo le gusta que le digan, no sé, señora tanto, o prefiere que la tuteen, Juanita. Entonces, y eso genera una conexión que es importante seguir. En caso de que no haya tanta facilidad para aproximarse, no discutir eh, si es necesario redirigir porque hay algún riesgo, hacerlo de una forma suave eh, eh, para que se pueda proteger, pero sin gatillar una respuesta peor. Validar la emoción por sobre la razón. Si, por ejemplo, la persona de pronto cambia, se asusta, validar eso. Tratar de desarrollar la posibilidad de entender qué le está pasando al otro, cómo se ve desde el otro lado lo que está ocurriendo. Parece un ser extraño acá al frente que quiere atenderme y yo no tengo por qué comprender toda la complejidad que hay detrás. Entonces, cuando uno transmite en la consulta esto que está ocurriendo de forma explícita para que el cuidador vaya entendiendo lo que yo estoy haciendo en mi espacio, que es el espacio de la atención médica, también le estoy dando herramientas para que entiendan que en su rol de cuidados, en el momento en el cual ellos están día a día, eh, pueden ir desarrollando esta competencia. Ahora, para la frustración, nuevamente es complejo, tiene que ver con tantas otras cosas, pero clave es que quien cuida sepa que quien tiene al frente tiene una enfermedad. Lamentablemente las demencias, entonces, no es mi familiar que me está diciendo algo feo, que no quiere ayudarme, no puede. Y en la medida en que la persona que cuida logra ver que si bien el rostro no ha cambiado, su cerebro se ha cambiado, la persona está enferma, eso alivia harto la situación. Eso también requiere tiempo, paciencia y pasar el duelo, que significa que un ser querido está con esta enfermedad. Lo que bien decía Yasna, las pausas, los descansos, los respiros son claves porque si no, no llegamos a puerto, pedir ayuda, ¿cierto? Y otra cosa que me funciona harto es validar lo que está haciendo. O sea, en el fondo, a veces hay personas que llevan 5 o 10 años cuidando, que lo hacen con tanta dedicación que hasta las uñas de los pies están bien cuidaditas y uno dice cuánto amor y cuánta entrega hay ahí. Y nadie a veces le ha dicho, oye, está acá con su etapa 7 etapa final de demencia, solo por los buenos cuidados. ¿Ya? Entonces, también eso siento que es tan merecido y tan necesario para poder aliviar esa frustración que genera, por supuesto, toda la carga que hay detrás. Gracias. Hay que volver a la humanización, ¿cierto? Mm, Como sí, tratar al otro como un legítimo otro en el lenguaje, a lo Maturana. sí. Paula, y si es que ya es difícil lo que, lo que le toca a Agustín, o sea, en el fondo están toda esta estrategia que la hace de manera súper exitosa, ¿cómo lo haces tú con el tema de la comunicación? Y también porque está todo lo de la higiene oral y que de repente no es tan fácil la aproximación a que las personas te abran la boca, así como por algo, partiendo por algo bien, bien básico. Y también en la alimentación, ¿cuáles son las consejerías que tú le haces? Entonces, primero la pregunta es respecto a si es que tú tienes algunas estrategias complementarias para la comunicación con el paciente. Y luego de si es que la alimentación puede ser nuestro aliado o nuestro enemigo respecto a la salud bucal. Sí, mira, yo también veo pacientes con neurodivergencia y con demencias.
y es bastante difícil acercarse y mucho más que te abra la boca. Entonces, es muy importante conocer el entorno del paciente, entrevistar a la familia o al cuidador, cuál es el momento en que el paciente está más calmo, eh, y si el paciente no se puede comunicar, pero sí permite examinarlo, conocer bien las señales que el cuidador te dice cuando el paciente está con dolor o cuando está molesto, ir preguntando si hay algún cambio en su expresión facial cuando tú estás haciendo el examen que el cuidador o la familia detecte o lo señale como un dolor. Porque como uno no conoce al paciente, toda esa información la tiene la familia. Entonces es muy importante que al momento de hacer el diagnóstico estén las personas que lo conocen más y te puedan guiar en los cambios faciales o conductuales que te puedan determinar cuál es el diente causal o dónde está el daño cuando no es visible, ¿ya? Y lo otro, la alimentación en los pacientes y los restos de alimentos que quedan en la boca. En tercera y cuarta edad, la musculatura facial ya no es lo mismo, la musculatura masticatoria tampoco. Entonces, la lengua y las mejillas no son capaces a veces de evacuar todo el alimento de la boca. Entonces, siempre quedan trazas o restos mayores que tienen que ser eliminados con la higiene. Si la higiene oral es deficiente y los pacientes a esta edad sufren neumonías por aspiración con una gran carga bacteriana que podría estar bastante más disminuida si la higiene oral es eficiente. Entonces yo instruyo a la familia cómo hacer una buena higiene oral en el papá, cómo colocar el cepillo, cambiamos el cepillo por uno que tenga mayor cantidad de cerdas y sean mucho más blandas, utilizamos pastas de dientes con desinfectantes clínicos como la clorexidina y así eliminamos los grandes restos y bajamos la carga bacteriana para que ojalá no suceda aspiración ni contaminación por culpa de bacterias orales que compliquen aún más un cuadro de neumonía por aspiración, por ejemplo. ¿Ya? Y mi aproximación es primero conocer el paciente, conocer la familia, conocer las características especiales que la familia conoce del paciente, o sea, tercerizar en los conocimientos y luego familiarizarse con el paciente, que el paciente se familiarice contigo y encontrar el mejor momento del día o de la noche en que el paciente puede ser examinado y atendido. Wow, y de la noche también. Mira, que Sí. Casos muy difíciles, voy de impresión. madrugada a completar diagnóstico o tomar radiografías porque el paciente o nos acercamos a la toma del medicamento quetiapina o algún otro medicamento que baje su estado de conciencia y podamos completar el diagnóstico. Sí. Hola, mira qué interesante todo este modelo de trabajo, todo terreno, todo Sí. terreno. Ya, tengo un par de preguntas más. Acá le quiero preguntar a Yasna, para aquellas familias que están evaluando contratar una empresa de cuidados domiciliarios, ¿qué aspectos psicológicos debieran considerar al elegir el personal adecuado para un ser querido? Porque también hay como harto estigma. Hay veces que uno dice, bueno, ¿y por qué no tienes personal de cuidado? Y te dicen como, no, es que no he tenido buenas experiencias algunas personas, o tienen creencias que en el fondo son muy antiguas respecto al cuidado. Entonces, ¿qué aspectos psicológicos debiéramos tener en cuenta y cómo elegimos a este personal adecuado? Porque también por lo que tú contabas, hay distintos niveles que son desde asistencia. Y si quieres contar, tenemos un paciente que yo le mandé a la Yasna que ha andado súper bien. También cuéntanos como desde estos distintos servicios, porque hay gente que piensa que es todo o nada, no lo Claro. ven como un continuo. Claro, efectivamente, y la idea, por lo menos desde nuestro lado, es que es un continuo. Las personas necesitan distintos tipos de apoyo porque están en distintos momentos de su vejez. Y por eso que me parece fascinante lo que describe Paola, porque creo que lo que ella está haciendo es adaptarse a cómo está la persona, al entorno de la persona, y eso es lo que de alguna manera estos servicios, ¿cierto?, a domicilio personalizados estamos buscando todos desde distintos ángulos. Respecto de quienes van a cuidar, además de las habilidades técnicas, que por supuesto son importantes, yo creo que es importante para los cuidadores familiares educarse en los diagnósticos de las enfermedades que su ser querido tiene. Es súper importante porque muchas veces hay
juicios, ¿sí? O se quedan con el título nomás, eh, y nada más, y los sustos que se asocian a esos títulos, pero nada más. Y creo que hoy día se puede acceder a información de calidad, idealmente a través de su médico tratante, no a través de páginas web que uno no sabe necesariamente cuáles son las fuentes. Em, pero sí es importante educarse en la enfermedad o las enfermedades que tenga su ser querido, porque eso es lo que le va a permitir precisamente saber cómo poder abordar ciertas situaciones, ¿sí? Hablaba Agustín de las demencias, por ejemplo. Efectivamente, yo tengo que saber que una demencia frontotemporal no es lo mismo que Alzheimer, que los comportamientos son distintos y que por lo tanto no me puedo quedar como hija con mi papá tiene demencia, porque van a surgir comportamientos que me van a sorprender, y si yo sé cuál es el diagnóstico, entonces voy a poder estar mejor preparada para poder manejar, reaccionar, prepararme para esos comportamientos. Entonces, me parece fundamental estar educado, y eso tiene que ver con la parte más técnica. Y la parte psicológica, cuando ya quieren contratar a gente, creo que es muy importante evaluar dos cosas. Uno, por supuesto que la persona tiene que tener habilidades interpersonales. Cuidar tiene mucho que ver con la habilidad de relacionarse con la persona, porque muchas veces, como decía Agustín, tengo que tener la habilidad de cómo voy a invitar, sugerir a ese otro adulto a que haga algo, ¿sí? Y Ujú. entonces tengo que tener la habilidad, porque la manera como se lo pido a esa persona no necesariamente va a ser como se lo pido a otra. Y por lo tanto tengo que tener esta capacidad psicológica, esta inteligencia emocional, que no todo el mundo la tiene, de observar a quién tengo al frente y a partir de ahí saber cómo me voy a dirigir a esa persona, cómo voy a poder lograr negociar con ese otro adulto para que efectivamente se dañe, por ejemplo. Entonces, efectivamente, una de las características psicológicas más relevantes es que tenga habilidades interpersonales, que tenga esa inteligencia emocional para poder identificar, observar características de la persona que va a cuidar y por lo tanto ser pertinente conductualmente a esa persona. Eso me parece fundamental. Y por otro lado, que esa persona también tenga ciertas habilidades que tienen que ver con el manejo situacional. Em, Tiene que ver con reconocer lo que hablaba, por ejemplo, Agustín, que si yo sé que estoy con alguien que tiene demencia, probablemente el tono de voz que tengo que usar tiene que ser más suave. Aun cuando yo a lo mejor soy de una persona que habla fuerte, y no sé, si estoy con esa persona, tengo que hacer un esfuerzo y modular mi tono de voz, y, y tengo que tener esa capacidad. Y si en la entrevista me doy cuenta que esa persona no tiene esa capacidad, entonces esa persona no sirve para cuidar a mi mamá. Así es simple. Muchas Hay que gracias, tener, Yana, por esa respuesta. Nos quedan unos pocos minutitos, que estos pocos minutitos los vamos a ocupar para palabras al cierre de cada uno y también dónde pueden encontrar, porque ya nos están preguntando por interno si es que quisieran atención domiciliaria, cómo poder hacerlo. Entonces vamos a partir acá por palabras al cierre de Agustín y dónde te pueden encontrar, luego por Paola y finalmente por Yasna. Como todos saben, esto está siendo grabado a través de nuestro canal de YouTube Opción Mayor. Gracias, María José. Bueno, yo actualmente estoy trabajando fundamentalmente en la Clínica Universidad de los Andes y también hago telemedicina en varias plataformas. Me pueden ubicar, después te dejo el dato en un canal de Instagram que tengo para precisamente buscar difundir algunos temas relevantes en los mayores. ¿Ya? Y como palabra de cierre, decir que es todo un mundo la prestación domiciliaria. Esto no es nada nuevo, esto es algo que lleva hace mucho, 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 mucho tiempo. El sistema público también está muy bien desarrollado. El tema es que lo que queremos tratar de ver cómo integramos todas las estrategias que están validadas precisamente hace tanto tiempo en la práctica cotidiana, porque es un nivel asistencial que no se ha potenciado como debería para poder precisamente llevar esta atención a los pacientes que están confinados al domicilio y que no tienen otras opciones. Muchas gracias. Ahí Carolina Paz, socia cofundadora, dejó la información de Agustín Salazar desde nuestro portal Opción Mayor. Paola.
Ya, mira, yo soy totalmente independiente, llevo 14 años modulándome y ejerciendo mi profesión en odontogeriatría y soy el dato del dato. Es difícil dar conmigo, pero me relaciono con médicos, con enfermeras, con residencias y como te digo, comparten mi contacto porque aparte de estar en LinkedIn y o en algunos lugares en Internet, mayor información sobre mí no hay. Así es que me tienes, María José. Eso, Y ya, vamos a recomendarla desde opción mayor. sí, no daría abasto, créeme, pero gracias, Yanna, por tus comentarios, doctor Agustín. He trabajado con él de la mano, con algunos pacientes, y esto, como dice el doctor, no es nuevo, pero en Chile no está, no está bien implementado. Los pacientes, aparte de los médicos y de las enfermeras, están un poco más alejados del resto de la atención y tienen que salir, pero con la odontogeriatría que se está implementando a domicilio, esa parte difícil del tratamiento ya estaría resuelto y sería bastante bueno que estuviera más difundido. Muchas gracias, Paola. No hay de qué. Yasna, y nuestro auspiciador LIPAP de este conversatorio. Cuéntalo. La verdad es que quisiera dejar la reflexión, muchas veces las familias tienen un poco de temor de permitir que sus padres envejezcan en casa. Y yo quisiera hacer la invitación de que hoy día eso es una respuesta posible cada vez más, y que existimos soluciones que pueden apoyar en ese proceso, ¿sí? Profesionales y también empresas que pueden prestar el apoyo y profesionales que pueden orientar mucho para poder apoyar. Entonces, es una solución posible para muchas, muchas, muchas situaciones. Por supuesto que las residencias son también una alternativa, así que animarles a que en términos de que estén orientados, educados para considerar esta alternativa del envejecer en casa. Bueno, muchísimas gracias por darse el tiempo de estar con nosotros a nuestro espectacular panel que tuvimos el día de hoy. Tenemos un material de muy alta calidad y a todos quienes nos acompañaron. Ojalá puedan seguirnos a través de las redes de Opción Mayor y esto va a quedar alojado en nuestro canal de YouTube.